Soy Selena, tengo 30 años, y mi vida dio un giro inesperado que nadie podría haber anticipado. Soy madre de un hermoso bebé, Eddie, que tiene solo unos días de vida, pero lo que debería ser uno de los momentos más felices de mi vida se convirtió en una pesadilla. No solo porque ahora soy madre soltera, sino porque estoy pasando por un divorcio. Lo peor de todo, todos a mi alrededor me están culpando por esto. Sé que ser madre soltera no es fácil, pero haría cualquier cosa para darle a mi hijo un entorno más saludable, lejos de lo que estaba viviendo. Si no hubiera terminado ese matrimonio, habría cometido errores enormes. Y ahí fue cuando lo inesperado sucedió. Mi esposo, Robert, y yo comenzamos a salir en la secundaria. Parecía ser el chico perfecto, siempre romántico, haciendo todo lo que toda chica sueña, como llevarme a citas, darme flores e incluso cuidar de mis uñas. Pero había algo que nunca me molestó, hasta que me molestó. Siempre ponía a su familia por encima de mí, pero pensaba, él trata tan bien a las mujeres en su vida, me tratará igual cuando nos casemos. Estaba tan equivocada. No me di cuenta, pero el abuso emocional comienza lentamente. Ese amor cegaba mis percepciones. Me aferraba a la idea de que, si solo fuera más paciente, si solo intentara un poco más, él cambiaría. Pero no, lo que no sabía es que su matrimonio conmigo no se trataba de nosotros, se trataba de él y su familia. Me encontré en una situación ridícula en nuestra boda. ¿Alguna vez intentas tener tu gran momento y todo sale mal? Las damas de honor de él usaron vestidos blancos, sí, blancos. Y cuando me quejé, él ni siquiera me prestó atención. Eso no importa, dijo, y en lugar de tratar de solucionar la situación, me culpó por arruinar nuestro gran día. Me sentí completamente ignorada. ¿Y el fotógrafo? Ni hablar. Ya estaba cansado de que la hermana de Robert invadiera las fotos, e incluso le dijo, deja que la chica se divierta, no pasa nada. Estaba tan avergonzada, pero aún así, seguí intentando que todo saliera bien, creyendo que él cambiaría. Después de la boda, me mudé a la casa que mi primo me dio y pensé que todo estaría bien. Pero estaba completamente equivocada. Robert iba a la casa de su familia todos los fines de semana, dejándome sola. Incluso traté de ser la esposa comprensiva, pero eso solo nos alejaba más. Entonces, algo sucedió. Una vez, decidí ir con él a un almuerzo familiar. Llevé un pastel, emocionada por sorprenderlos. ¿Y adivinen qué? Se rieron de mí. La madre de Robert dijo que no había comida suficiente para mí y que no debería estar allí, porque ese era un momento de familia. Esperaba que Robert me defendiera, pero solo fingió estar distraído. No dijo nada. No me defendió. Y cuando decidí irme, simplemente me entregó las llaves del coche. Esa noche, volvió con flores y chocolates, como si fuera una gran compensación, y me llevó a cenar. Debería haberme sentido feliz, pero algo comenzaba a quebrarse dentro de mí. Ese trato especial solo duró unos meses. Después, la indiferencia llegó. Si le decía que me sentía sola, me decía que no entendía sus deberes con su familia. Y si me sentía tan infeliz, el problema era mío. Estaba perdida. Hasta que un día, mi madre sugirió algo que cambió todo, ¿y si tuvieran un bebé? Al principio reaccioné, diciendo que sería egoísta, pero la idea no me salía de la cabeza. Tal vez un hijo haría que Robert pasara más tiempo en casa. La fiebre del bebé me contagió y, finalmente, le pregunté si estábamos listos para ser padres. Él respondió con una sonrisa y un sí, pero lo que dijo después me dejó en shock. Solo quería tener un hijo porque su madre estaba envejeciendo y quería un nieto para que lo cuidara. No se trataba de nosotros ni de nuestra familia, era solo una obligación para él. Y ahí, todo explotó. Lo que parecía el comienzo de una nueva fase de mi vida, con un hijo, se transformó en una trampa. No había amor ahí, solo un ciclo de expectativas vacías. Sabía que tenía que cambiar todo, pero no sabía cómo. Nunca imaginé que, mientras estaba en trabajo de parto, mi esposo se negara a llevarme al hospital porque estaba almorzando con su familia. Pero en ese momento, un extraño apareció para ayudarme, y no tenía idea de que él sería el hombre que me salvaría de todo esto. Resulta que él era abogado de divorcios. Y todo lo que sabía, todo lo que pensaba que sabía, estaba a punto de dar un giro de 180 grados.
Pero esta historia, este giro inesperado, todavía está comenzando. ¿Quién estará realmente de mi lado? ¿Quién me apoyará? Esto se va a poner mucho más interesante. Y no querrás perder lo que viene. Mi vida parecía estar tomando un giro que nunca imaginé. Robert y yo pasábamos por tantos altibajos, pero él, de alguna manera, lograba hacerme creer que todo estaba mejorando. Cuando finalmente lo confronté, diciéndole que no podía usar a nuestro bebé para cuidar a su madre y que no pensaba que estuviera listo para ser padre, nunca imaginé que esto cambiaría todo. La conversación sobre tener hijos quedó de lado, pero algo comenzó a cambiar. De repente, Robert comenzó a pasar más tiempo en casa los fines de semana. Como si hubiera girado una llave, volvió a ser el hombre que conocí antes del matrimonio. Incluso planeó nuestra luna de miel en las Maldivas. Estaba tan emocionada. Me hizo sentir especial, diciendo que quería compensarme por haberme hecho sentir como una idiota antes. Pero, cuando regresamos del viaje, ocurrió algo que nunca imaginé: estaba embarazada. Robert estaba radiante, pero yo estaba preocupada. Me convenció de que estábamos listos para ser padres y parecía incluso más atento, llevándome al médico, cuidándome y comprando todo para el bebé. Durante los primeros meses, parecía que nuestra vida iba bien, pero en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, sentía que algo aún no estaba bien. Cuando llegamos al cuarto mes de embarazo, las cosas comenzaron a volver a la normalidad, o al menos eso parecía. Sentía que Robert me había embarazado con una intención específica, algo que no quería creer, pero que quedó claro cuando no me dio opciones sobre cómo seguir. Las semanas pasaron y me sentía cada vez más cansada. Sentía como si estuviera perdida, sola, como si nadie a mi alrededor realmente entendiera cómo me sentía. Una de las situaciones más difíciles fue cuando mi madre fue al funeral de su hermano, 2 semanas antes de mi parto. Le rogué a Robert que se quedara en casa conmigo ese fin de semana, porque estaba triste y necesitaba apoyo. Pero no dudó en responderme: vas a ser madre, vas a tener que hacer sacrificios. Estar sola por un día no es nada comparado con lo que tendrás que pasar en el futuro. Tomó las llaves del coche y me dejó sola. Me sentía fatal, pero decidí acostarme un poco y tratar de descansar. Cuando desperté, algo no estaba bien. Estaba con cólicos fuertes y, al mirar la cama, me di cuenta con horror de que se había roto la fuente. Corrí a llamar a Robert, pero me ignoró durante un tiempo, hasta que finalmente atendió de forma fría, casi molesto. Eres una mujer adulta, recomponte y ve al hospital, me dijo, como si fuera fácil. Él estaba en un brunch con sus amigos y parecía más preocupado por eso que por mí y nuestro hijo. La situación empeoraba. Robert ni siquiera me llevó al hospital. Ya no podía contar con él. Pero entonces, apareció un extraño. Un caballero, llamado señor Sin, se detuvo al verme desesperada en la calle, y sin pensarlo 2 veces, me llevó al hospital. Hizo todo lo que necesitaba, me ayudó con todos los trámites y aún me preguntó si quería que llamara a alguien. Le di el número de Robert, pero no atendió. El señor Sin se mostró como una verdadera luz en mi oscuridad. Estuvo conmigo todo el tiempo, hasta me trajo frutas y ropita para el bebé después del parto. ¿Y lo más sorprendente? Él era abogado de divorcios. Algo dentro de mí me dijo que debía escuchar esa señal. Me ofreció una nueva oportunidad, un lugar para quedarme, un nuevo comienzo. Me ayudó a encontrar un departamento para vivir, sin preocuparme por el alquiler hasta que pudiera trabajar. Y antes de irse, se dio la vuelta, y con una sonrisa tranquila, me dijo: puedes llamarme tío. Estaba completamente en shock, pero también sentía que era exactamente lo que necesitaba. Por extraño que fuera, parecía que el universo me estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo, algo que nunca imaginé que sucedería. Sabía que el camino apenas comenzaba y que pronto descubriría lo que realmente me deparaba el futuro. Pero antes de irse, el señor Sin me dio algo que cambió todo: una tarjeta de presentación. Si necesitas algo, avísame, me dijo, y supe que esa pequeña conexión significaba más de lo que podía entender en ese momento. Mientras tanto, Robert llamó más tarde. Vi que sonaba el teléfono, pero no contesté. Estaba buscando saber dónde estaba, pero en ese momento, sabía que la única persona en la que podía confiar era en mí misma. La historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba.
No sabía aún lo que iba a suceder, pero lo que sentía en lo más profundo de mi corazón era que, de alguna manera, todo estaba a punto de cambiar para mejor. La historia de cómo mi vida dio un giro inesperado comenzó de una manera tan inesperada que apenas podía creerlo. Finalmente estaba encontrando algo de paz, cuando todo cambió nuevamente. Después de la conversación con mi tío, me llevó a su ático. Era un lugar hermoso y acogedor, y allí encontré una sensación de seguridad que hacía tiempo había perdido. Mi tía, que estaba un poco subida de peso, fue muy amable, tratando de hacer todo lo posible para que me sintiera cómoda. Ella y mi tío me hicieron tantas preguntas sobre lo que quería, y yo solo sabía responder que lo único que más quería era seguir viviendo allí, al menos por un tiempo. Entonces, con voz temblorosa, les conté todo lo que había sucedido, y le pedí a mi tío que comenzara el proceso de divorcio. Él me miró y me preguntó si estaba segura de esto, y yo le dije que nunca había estado tan segura de algo en mi vida. Fue en ese momento de desesperación que mi tío me dio un consejo importante: tienes que contarle a Robert sobre el nacimiento de tu hijo. Así que, nerviosa, le envié un mensaje. No imaginaba que su respuesta fuera tan insensible. Me dijo que había sido imprudente de mi parte y que debíamos ir inmediatamente a la casa de su familia con Eddie. Me quedé sin palabras. ¿Cómo tenía el valor de pedirme eso? Respondí de inmediato: ¿estás loco? No voy a llevar a mi hijo a conocer a esa familia tóxica. Se quedó callado por un momento, luego dijo: no seas niña. Tenemos que llevar a Eddie a la madrina. Pregunté quién había decidido eso, y él respondió de forma brusca: así debía ser desde el principio. Y fue en ese momento cuando la rabia me invadió. Simplemente ya no pude controlarme. Le grité al teléfono: ¿sabes qué es ridículo? Tú. Eres el maldito Joker en mi vida. Tuve que ir sola al maldito hospital. Si me amaras de verdad, amarías a nuestro hijo también. No mereces ser parte de la vida de nuestro hijo. Y lo escucharás de mi abogado en breve. Me voy a divorciar de ti. Cuando colgué el teléfono, parecía que un peso se había levantado de mi cuerpo. Mi tía se veía muy preocupada, mirándome con una expresión triste, pero fue la primera vez en años que pude reír. Sentí que, finalmente, estaba tomando el control de mi vida. Sin embargo, mi madre no perdió tiempo y me llamó para comenzar a criticar mi decisión. Me contó que la familia de Robert decía que yo era egoísta, que había separado a mi hijo de la familia correcta, y que merecía ser llevada a juicio. Decían que mi depresión me hacía incapaz de ser madre. Miré el teléfono con rabia y le dije a mi madre que no me importaba lo que pensaran. Sabía que ganaría la batalla por la custodia de mi hijo y colgué el teléfono. No contesté más llamadas de nadie. Necesitaba concentrarme en mí y en mi hijo. Comencé a inscribirme en trabajos freelance para aumentar mis ingresos, porque sabía que necesitaba más para criar a mi hijo de manera cómoda. Pero entonces, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Eran mensajes llenos de odio, de toda la familia de Robert, llamándome villana y amenazándome. Decían que, si supieran dónde vivía, vendrían hasta mi casa para darme una lección. Temblaba de rabia mientras leía eso, pero, afortunadamente, mi tío apareció y tomó el teléfono de mis manos. Necesitas descansar. No te estreses con esto. Yo y tu tío nos encargaremos de todo, dijo con firmeza. Cuando desperté de una larga siesta, él me llevó a la comisaría para registrar una denuncia contra la familia de Robert. Finalmente, empecé a respirar con más tranquilidad. Hasta que, un día, cuando salí al trabajo, vi algo que me dejó completamente desconcertada. La sensación de estar siendo observada me invadió, y sentí un escalofrío. No se lo conté al tío ni a la tía, porque no quería preocuparlos. Esa noche, algo aterrador ocurrió. Estaba en casa, sola con Eddie, cuando la ventana fue alcanzada por huevos. Corrí hasta él, lo tomé en mis brazos y lo abracé con fuerza, tratando de calmarlo, pero él estaba muy asustado, llorando. Sentí que mi pecho se apretaba, casi no podía respirar. Estuve allí, paralizada, hasta que la lluvia de huevos paró, y fue entonces cuando pude moverme para intentar hacer que Eddie volviera a dormir. Cuando finalmente se quedó dormido, me quedé despierta a su lado, sin poder dormir. Mi mente no dejaba de trabajar. Al día siguiente, cuando mi tía y tío llegaron a casa, ella estaba completamente desesperada.
Quería que me mudara con ellos, pero yo sabía que eso no solucionaría nada. No quería que la próxima casa atacada fuera la suya. Mi sospecha de que Dylan me había seguido se confirmó, pero legalmente no podíamos hacer nada. Solo podíamos presentar una denuncia por vandalismo. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Me preguntaba, ¿hasta dónde llegarían para destruir mi vida y la de mi hijo? Y lo más importante, ¿sería posible seguir adelante después de todo lo que había pasado? El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara, estaba luchando por mi felicidad y por la de mi hijo, y nada ni nadie iba a detenerme. La historia de cómo todo dio un giro en mi vida comienza con algo sorprendente. Mi tío estaba instalando cámaras de seguridad en la casa, y yo estaba a punto de enfrentar una batalla gigantesca en el tribunal. Solo de pensarlo, el cansancio me golpea fuerte, y sé que esta actualización será breve. Pero, en serio, las cosas se están calentando. Aquí va la parte más loca. Anoche, Dylan intentó invadir nuestra casa. ¿Puedes creerlo? El sistema de seguridad no lo pensó dos veces y llamó inmediatamente al 911. ¿Y adivina qué? Lo atraparon. Estaba usando una balaclava negra, una máscara que cubría su rostro, y fue llevado por la policía. En el interrogatorio, descubrieron que él y su grupo tenían un plan muy sucio: secuestrar a mi hijo, Eddie. La idea era hacerme parecer una madre irresponsable, para que perdiera la custodia de él, y Robert, como el buen padre, ganara. Pero, como lo atraparon en el acto, todo cambió. Ahora, no hay forma de perder, y, de hecho, algunas de estas personas pueden terminar en la cárcel. El juego cambió y no podría estar más aliviada. Pero la historia no termina ahí. La familia de Robert, claro, negó cualquier implicación en el secuestro, como si no supiéramos lo que estaba pasando. Dylan, por ejemplo, estaba loco de amor por Sarah, pero ella lo dejó, y él quedó desesperado. Para que te hagas una idea, nadie de la familia de Robert ni siquiera fue a visitar a Dylan en prisión. Hoy, en el tribunal, mi tío prácticamente devoró a Robert, y lo que parecía ser una batalla difícil ahora parece estar a nuestro favor. Pero lo más insano ocurrió después de la audiencia. Cuando me estaba yendo, Robert corrió hacia mí y me tomó de la mano, diciendo que había reconocido sus errores y me pidió que volviera con él y con Eddie. Incluso me sentí tentada a pensarlo, pero solo por un segundo. Recordé todas las veces que cedí, solo para que las cosas volvieran a ser lo mismo. Entonces, hice lo que tenía que hacer, le quité la mano y le dije que tenía que crecer. Un hombre que no sabe ser adulto no puede criar a un hijo, le dije, como si fuera un golpe certero. Y listo. Me fui de allí con la cabeza en alto, preparándome para el mayor giro de mi vida. A continuación, las noticias mejoraron aún más. ¿Adivinen quién se quedó con la custodia de Eddie y una pensión alimenticia enorme? Eso mismo, su chica aquí. Claro, Robert aún tiene derecho a visitas, pero no quiero que Eddie crezca odiando a su padre por decisiones impulsivas. Así que, aunque sé que si apelara ganaríamos, decidí no hacerlo. Pero puse una condición: Robert, nunca podrás llevar a Eddie a conocer a su abuela o hermana. Si descubro que estás haciendo algo sospechoso, cortaré las visitas al instante. Y con eso, mi vida empezó a despegar de una forma inesperada. Conseguí un trabajo freelance muy bien pagado y estoy comenzando un blog para madres solteras que está despegando. Ya tengo algunos patrocinadores y me siento tan emocionada con esta nueva etapa de mi vida. De hecho, hasta mi madre finalmente me apoyó después del intento de secuestro. Se dio cuenta de que tomé la decisión correcta y hasta lloró al ver a Eddie por primera vez. Me sentí finalmente apoyada. Y con el tío y Annie, nuestra familia está más unida que nunca. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Dylan fue arrestado. Con las pruebas en su contra, no hay dudas, va a ir a la cárcel. Mientras tanto, Sarah, después de cambiar de novio como quien cambia de ropa, se está casando con un viejo rico que conoció en una fiesta. Yo solo estoy observando todo con una sonrisa irónica. Y, claro, Robert se mudó de nuestra casa. Esto, porque la casa era del lado de mi familia, y ahora se fue. Pero, créeme, las cosas no terminaron ahí. Después de 6 meses, las cosas están cambiando rápidamente. Mi rutina como madre ha sido increíble. Eddie está creciendo y aprendiendo tantas cosas nuevas. Ya está comenzando a gatear y, créelo o no,
dijo su primera palabra, va. Bueno, mi madre piensa que fue solo un sonido aleatorio, pero prefiero creer que es el comienzo de su comunicación. Robert, incluso con toda la distancia, aún envía juguetes y viene a visitar a Eddie. Y fue en ese día que me encontré mirándolo, y una tristeza me invadió el corazón. Todo lo que pudo haber sido, pero no fue. Me recompuse, tomé una foto de padre e hijo y se la di a Robert para su cumpleaños. La miró por un buen rato y luego me agradeció. Creo que hay un cambio importante en él ahora que es padre, un cambio que tardó mucho en suceder. La vida me ha enseñado mucho. Las cosas pueden cambiar, pero nunca debemos dejar que el pasado defina nuestro futuro. Yo seguí adelante y ahora, la vida de madre es la más gratificante de todas. La historia aún no ha terminado, pero ahora, la única certeza que tengo es que, más que nunca, Eddie y yo estamos al mando de nuestra propia historia. Y nadie nos lo va a quitar. Ah, y si te gustó este vídeo, deja un me gusta abajo. Esto me ayuda a seguir trayendo más historias. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.